nombre es Claudia Morales, soy escritora y me dedico a escribir y a enseñar escritura creativa. Tengo 2 novelas publicadas. La primera, No habla retorno, es una novela que desde la polifonía, que desde diversos registros de diversas voces, cuenta la historia de 3 migraciones. Una es una migración de 2 jóvenes centroamericanos que cruzan por Chiapas intentando llegar a Estados Unidos. La otra es una migración basada en una historia real de 2 periodistas norteamericanas que en los años 30 encontraron refugio en Chiapas durante el periodo que se conoce como el macartismo. Y la tercera migración es la de un personaje que retorna a la casa de sus abuelos para como reencontrarse. Esa es mi primera novela, que recibió el premio Rosario Castellanos 2015 de novela corta. Y la segunda novela es Cala o Bicorne, que se publicó este año. Y Cala o Bicorne también es una novela que explora el tema de la migración, esta vez desde un personaje que es una escritora que se llama Sara, que trabaja para una firma de abogados llevando casos de asilos de niños migrantes en Boston, Massachusetts. Al interactuar con los niños centroamericanos, ella se pregunta cuál es el uso de la escritura en un mundo donde las fronteras causan daño en los cuerpos y almas y espíritu de los migrantes. Y esta como crisis artística es el tema central de la novela, pero también intenté reflexionar mucho sobre qué es la escritura para mí, desde las narrativas orales chiapanecas, ¿no? Y en eso me enfoqué en explorar la figura a través de un personaje que está inspirado en mi abuela materna, que era una cuentacuentos de cuentos tradicionales. Entonces intento como responder la pregunta de este personaje, ¿para qué sirve contar historias? A través de un personaje que está basado en la historia de mi abuela y la importancia de la tradición oral en Chiapas. Entonces eso es un poco como los 2 temas de ambas novelas. Y también tengo un libro de ficciones cortas, de cuentos, que se publicó en el 2014, que se llama Hospitalidad, se publicó con el Instituto Mexiquense de Cultura. Y esas son ficciones cortas que tienen pues temas variados, son muy diferentes a las 2 novelas. Mi abuela materna falleció hace unos días, era una cuentista de cuentos tradicionales. Yo le pregunté, siempre le preguntaba que de dónde conocía todos estos cuentos, estas historias de la tradición oral, y ella me decía que de la gente antigua, de la gente de antes, o que había trabajado con una húngara, una mujer gitana que le había contado muchos cuentos. No sé qué, y todo esto es entre la ficción y la realidad, y creo que como yo crecí oyendo estos cuentos de la historia oral, siempre tuve una conexión muy fuerte con la oralidad. Y después, siempre me gustó como que contar historias, pero creo que siempre pensé que ese interés venía de la nada. O sea, eso lo creí hasta que llegué a la universidad y estudié literatura en la UNAM. Siempre creí que venían un poco de la nada, pero poco a poco me he dado cuenta que no, que siempre viví en una tradición muy oral y siempre pues ese interés venía como de la oralidad, ¿no? Y de la tradición oral chiapaneca, ¿no? O sudamericana, o del sur de México más bien. Y después, justo aquí en el Jaime Sabines, que es frente a donde estamos, entré a un taller de cuento con Rafael Ramírez Heredia. Ese fue un gran privilegio porque esa es la introducción a otras formas de literaturas. Y cuando yo enseño literatura hablo de eso, hablo de formas de literaturas en plural que incluyen la oralidad. Entonces yo tenía la parte oral, pero no la parte de la literatura universal escrita. Y esa fue mi introducción a través de Rafael Ramírez Heredia y el Centro Cultural Sabines aquí en Chiapas, ¿no? Después, digamos que tuve una formación literaria convencional a través de la literatura escrita, ya estudiando literatura formalmente, ¿no?, en la universidad. La migración es parte esencial de lo que soy y desde donde vivo y habito el mundo.
porque, por ejemplo, mis padres, incluso que son de Chiapas, pero son de otras partes de Chiapas, ¿no? Ellos mismos migraron a Tuxtla Gutiérrez y por eso yo vivo aquí crecí. Pero también yo migré a la Ciudad de México para estudiar la universidad y luego migré a Estados Unidos. Y creo que hay diferentes procesos de migración por sobrevivencia, y es esencial para la forma en la que veo el mundo, ¿no? El movimiento. Y por eso es que me interesó abordarlo desde la literatura, pero no como un plan, sino, o sea, nunca me senté y dije voy a escribir sobre la migración, ¿no? Sino que era una parte tan esencial de mi historia vital que tenía que escribir sobre la migración porque eran las historias que me importaba contar. Entonces nunca fue como un plan, voy a escribir sobre migración, sino es tan esencial para lo que soy que tenía que llegar a ese lugar, ¿no? Yo escribo para mis ancestros de una forma muy íntima, y en eso quiero volver al hecho de que cuando yo pienso en escritura siempre pienso en mi abuela contando esas historias, ¿no? Y cómo esas historias eran como una forma de un cordón umbilical entre ella y miles de voces que existían antes. Yo escribo de una forma bastante espiritual. Para mí la escritura tiene esa conexión, es como una ontología, una conexión más trascendental, muy cercana a la oralidad. Pero eso no significa que no también me involucre y participe de otras formas de la escritura. Pienso, por ejemplo, en lo que decía Toni Morrison, que decía que había que quitarse el ojo del hombre blanco viendo sobre lo que escribimos. Y creo que no basta con que las mujeres sean publicadas y no basta con que las mujeres ganen premios, sino también es necesario que nosotras, desde nuestra propia práctica de escritura, descentralicemos la figura patriarcal desde el tejido de nuestra escritura. Y eso es algo que al menos yo en mi escritura intento constantemente desarticular, pero es un camino. Y yo creo que en la literatura actual existen grandes voces narrativas. Aprecio mucho el trabajo de Laura Baeza, aprecio mucho el trabajo de Daniela Rodríguez, y sobre todo también aprecio mucho justo lo que te decía, ¿no? Es descentralizar la mirada patriarcal desde incluso la elección de las palabras, ¿no? Cómo vamos a describir a los personajes femeninos, cómo se van a hablar entre mujeres dentro del mismo, cuáles son los diálogos entre las mujeres. Podemos ver, y eso no lo digo yo, lo dicen una escritora de novela gráfica, que hace un test que dice los personajes en una película o en un guión femeninos hablan entre ellas de hombres o hablan de algo más. Entonces creo que es bien importante cuando hacemos diálogos pensar en no centrar a las mujeres hablando de hombres en diálogos, ¿no? Es reflejar realmente sobre qué son nuestras conversaciones y lo profundas y transformadoras que llegan a ser, ¿no? Entonces creo que no basta con que sean más mujeres publicadas, más mujeres premiadas, sino que nosotras mismas desde nuestra creación tenemos que descentralizar el ojo patriarcal. Entre mis dos novelas son procesos similares, quizás porque soy antropóloga, pero yo tengo que sentir las cosas a través del cuerpo para poder escribirlas. Entonces hago mucho lo que sería, entre comillas, trabajo de campo para escribir mis novelas. Y también mi obra es colaborativa de diversas formas. Por ejemplo, yo no me sentiría cómoda, mi novela Cala Bicorne habla sobre la comunidad centroamericana en Boston, la comunidad refugiada de El Salvador por la guerra. Y para mí era muy importante que no solo fueran personajes, sino yo también trabajé como voluntaria en una organización que ayudaba a jóvenes migrantes a adaptarse a la vida en Massachusetts, y a través de esa colaboración es que mucho de esa novela se fue escribiendo, o sea, muchas de sus voces, y para mí es importante que exista una colaboración real, o sea, no solo escribir sobre sus historias, sino también activamente intento que desde el activismo formar parte de redes de apoyo
a personas migrantes, sobre todo he trabajado mucho con personas migrantes con discapacidad, y bueno, eso es algo personal, no es como un consejo ni nada. O sea, para mí, si un personaje en mi obra va a ser un personaje migrante con discapacidad, debe existir una reciprocidad en el mundo real, más allá de mi escritura creativa. Entonces mi proceso, digamos que sí incluye esa parte activista, digamos, personal, no necesariamente en la obra, pero fuera de la obra también, ¿no? Acompañar organizaciones migrantes, que es parte de mi vida. Pero eso es diferente de la escritura, ¿no? Pero para mí, para que exista cierta ética, mis personajes existen en el mundo de la narrativa, pero también intento organizarme y ser parte de comunidades de resistencia. Cala Ubicorne comenzó como, pues, con mi propio interés de nombrar la violencia transfronteriza que yo veía que existía en los cuerpos de los jóvenes migrantes cuando yo trabajaba en Boston, ¿no? Esos niños que tenían muchas similitudes conmigo, con mis primos, con mi familia, que habían pues cruzado el desierto y evidentemente tenían problemas para adaptarse y había muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, y yo necesitaba encontrar una forma de resolver dónde estaba la escritura, cuál es el papel de la literatura en un mundo que es capaz de causar tanto daño a personas en movilidad. Entonces, digamos que ese fue como que el nacimiento de Cala Ubicorne, y luego fue muy divertido lo que es ya la artesanía de la creación, ¿no? Que es hacer plot, que es hacer una hilo narrativo. Digamos que esos fueron como dos procesos de Cala Ubicorne. Es un ave y que simboliza la escritura. Entonces quería encontrar esa textura de la que existe en la oralidad, con estos seres parecidos a los nahuales, que existen o son presencias que existen desde la oralidad. En No Habrá Retorno está el cadejo, y en Cala Ubicorne está el pájaro, el Cala Ubicorne. Y Cala Ubicorne es una ave que no existe en Chiapas, pero justo quería que fuera un ave que no tuviera como mucha simbología religiosa. No podía ser una paloma, no podía ser un águila, no podía ser un cóndor. Entonces llegué a Cala Ubicorne, que quería que fuera un animal muy exuberante. Pero esos personajes están vinculados, pero yo quería traer algo de la oralidad a la historia, algo de la magia de la oralidad dentro de una novela que tiene un plot, tiene personajes, tiene una trama y una secuencia de acciones. Pero también quería que existiera esa belleza de la oralidad.